Vamos a hablar con Pablo Melicchio, que es psicólogo de la UBA, justamente porque hay cosas, nos queda poco tiempo y quiero definir, voy al hueso, Melicchio. El teto, ¿estaba en condiciones habilitantes para poder estar en el lugar donde estaba, para poder bajar un mensaje a quienes estaban internados por ser adictos? Bueno, Luis, buenas noches. Gracias por sumarme a este debate tan importante que, más allá de informar, también estamos ayudando a prevenir. Cualquier comunidad terapéutica o centro de rehabilitación puede tener alguna figura externa, alguien que se vaya sumando para aportar ideas, siempre se dice que alguien que salió, no conozco la historia del Teto, si realmente él estaba recuperado, pero si él efectivamente salió del consumo y estaba recuperado, puede ser un buen estímulo, alguien que motiva para que aquellos que todavía no salieron ni están recuperados del todo puedan creer que es posible. Así que en ese sentido, si el Teto estaba en condiciones, sí podía formar parte como alguien que generaba un poco de motivación a la población que todavía no estaba recuperada. Este tipo de granjas donde hay gente que teóricamente está habilitada para tratar a internos, ¿tienen que tener títulos esos internos? ¿Tienen que estar habilitados por las, digamos, autoridades de salud? Sí, Luis, acá lo que hay que aclarar, porque hay mucho prejuicio en torno a las adicciones, al adicto, como también había prejuicios y sigue habiendo prejuicios con respecto a la locura y en general a la salud mental. Toda comunidad terapéutica, todo centro de rehabilitación tiene que tener, por sobre todas las cosas, la dirección de profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Gente en relación a formaciones específicas, porque es una problemática específica. Ni siquiera profesionales de la salud mental que no tengan un posgrado, un máster. Hay que especializarse porque es una problemática muy específica. La ley de salud mental es muy clara y realmente hay que seguir, debatiéndola porque ¿Es clara y es completa? Sí, es lo que sí, necesitamos, porque hay gente que dice que hay que modificarla, hay que actualizarla, ayornarla. ¿Esto es real? Mira, yo creo que está muy bien. Se puede seguir debatiendo y discutiendo porque las leyes son perfectibles, pero hace una diferenciación que es muy importante. Primero, que el punto central, que antes se hablaba de la peligrosidad, y es un concepto para internar a alguien. Se decía, bueno, si era un sujeto peligroso para sí o para terceros. Ya eso quedó en el pasado porque el concepto de peligrosidad unificaba al adicto con un delincuente, ¿no es cierto? Y la verdad que un adicto es una persona que necesita un tratamiento específico por una enfermedad, por una galería de síntomas muy complejos. Y hoy se habla, ¿sí?, de riesgo cierto o inminente. Pero Pablo, así que en perdóname. ese punto es importante el avance. Sí. Pablo, perdóname, ¿no? Pero te estoy escuchando a vos y se contrapone absolutamente con lo que está pasando últimamente y sobre todo con la marcha que fue el jueves, que tanto la mamá de Chano como Gastón Paus y en el caso de, por ejemplo, Tamara Pettinato con su hermano, con Felipe, están pidiendo un cambio en la ley de salud mental porque no los pueden internar si no es por voluntad propia. O sea, se contrapone con lo que vos me estás diciendo. Sí, seguramente se contrapone. Yo los invito a leer la ley de salud mental, una ley nacional que está promulgada desde el 2010 y en el capítulo 7, los artículos 20, 21 y 22, está diciendo que el último recurso, después que se probaron todo lo que es ambulatorio, siempre se habla como último recurso la internación, cuando efectivamente hay un riesgo, sí, cierto o inminente. Yo creo que acá, más que discutir la ley de salud mental, son las políticas, las políticas públicas en salud. Cuando la gente no tiene, y yo te lo digo porque trabajo y asesoro a distintos profesionales, no hay turnos en los hospitales públicos, no hay turnos en las obras sociales y prepagas. Pablo, una persona que es adicta... Perdón, Pablo, vuelvo a lo mismo. O sea, y no es por citar, digo, pero es el caso más conocido, el de Chano, que la madre tuvo que llamar a la policía, terminó, ya sabemos toda la historia, con un disparo precisamente porque él no quería internarse, y estamos hablando de peligrosidad y estamos hablando de que pudo haber sido una tragedia todo eso, y vos me estás diciendo todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que seguramente en el caso de Chano
tendría que haber estado internado previamente y es muy probable que hay que seguir Pero él no trabajando. quiere. Porque a veces, sí, pero estoy diciendo que si leen la ley de salud mental, en el capítulo 7 está diciendo que si incluso se lo puede internar al paciente de manera involuntaria, está aclarado en la ley. No hay que esperar que el paciente se quiera internar, porque a veces el paciente no está en condiciones de decidir. Entonces, cuando ya se probaron un montón de recursos previos, sea Chano, Muy bien. sea Petinato, acá la cuestión es si se probó todo lo previo y que a veces no sucede, realmente se salta Pablo, inmediatamente a la idea de internación. Es el último recurso. Pablo Meliquio, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Ya llega el programa de Guido Sáfora. Te mandamos un abrazo y gracias por esta participación. Seguiremos comunicados. Un placer, que estén muy bien.